Lucía, cuando quieras. Bueno, a ver, voy a intentar introducir este concepto que tiene para mí la particularidad de que es quizás de los que más se conoce en un sentido de que es casi una palabra que se introdujo en el lenguaje coloquial, ¿no?, de la gente, hablar del Edipo, y a la vez creo que el hecho de que sea tan utilizado me da la sensación de que ha hecho de que se pierda un poco el sentido que tiene en la teoría y en la clínica, ¿no?, este concepto. Así que la idea es hacer un poco de introducción hoy. Y Mariana lo continuará la próxima clase, y las siguientes, si bien no abordaremos específicamente ese concepto, Alfonso y Alejandro van a hablar de textos que están relacionados, que son el texto de Tótem y Tabú y el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Freud habla de este concepto en diferentes textos, ¿sí? Yo iré tomando varios, de los cuales hay varios que ya hemos visto en otros momentos, desde interpretación de los sueños, el yo y el ello, por ejemplo, y verán que además aparecen conceptos que también hemos ido trabajando. Bueno, a ver si podemos transmitir algo de esto. Bueno, entonces, hoy vamos a abordar uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es el complejo de Edipo. Este concepto, introducido por Freud, luego fue reformulado por Lacan. No solo tiene un valor teórico central, sino que también, como les decía, es una herramienta clínica fundamental para comprender el sufrimiento psíquico. Freud empezó observando algunas conductas en sus pacientes, tanto observándolo en los niños directamente como a partir de los sueños de los pacientes, en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, cuando los niños dicen, ¿no?, que quieren casarse con alguno de los padres, por ejemplo, o que quieren dormir con mamá o con papá. Es decir, él observó que de alguna manera querían reservarse el amor paterno o materno para sí mismos, digamos. Y que esto también se reflejaba en los celos para con los hermanos. Cosa que cualquiera que tenga acceso a observar un niño, seguro que lo vio esto, sobre todo en determinada edad. Entonces, en el 15 de octubre de 1897, Freud le escribe una carta a un amigo. De hecho, hay una correspondencia enorme con este amigo que se llamaba Fliess, y Freud le iba explicando siempre sus avances, lo que estaba investigando, sus preguntas, ¿no? Y él ya le escribe sobre este tema relacionándolo con la tragedia de Edipo de Sófocles. 3 años más tarde, Freud hace mención explícita a la tragedia de Sófocles y afirma, y acá les voy a leer textual un párrafo, y dice, esto lo escribe ya en 1900. Dice, esos deseos enamoradizos u hostiles hacia los padres ocurren en el alma de casi todos los niños. En apoyo de esta idea, la antigüedad nos ha legado una saga cuya eficacia total y universal solo se comprende si es también universalmente válida nuestra hipótesis sobre la psicología infantil. Me refiero, dice, a la saga de Edipo Rey y al drama de Sófocles que lleva ese título. Esta es la cita de Freud. Sin embargo, recién en 1910 le otorga a estas inclinaciones amorosas y hostiles el estatus de complejo.
y describe sus manifestaciones. Se trata de una relación triangular donde se articulan madre, padre y niño. Freud desarrolla el complejo de Edipo como parte de su teoría del desarrollo psicosexual. Esto, si recuerdan, lo vimos cuando tratamos el texto de 3 ensayos sobre teoría sexual. No sé si lo recordarán, pero ahí un poco él explica estas fases del desarrollo en la sexualidad infantil, ¿sí? Entonces, según él, más o menos entre los 3 y los 5 años, el niño atraviesa una etapa denominada fase fálica, donde los genitales se convierten en la principal zona erógena. Durante esta fase se organiza una constelación de deseos y afectos en torno a la figura de los padres. El niño adopta una elección de objeto de carácter incestuoso dirigido a uno de sus padres, y bueno, esto lo agrego, él un poco lo deja ver, pero en esto Lacan hace bastante hincapié, en los padres o aquel que ejerza esa función. Esta es una de las cosas que también creo que un poco a veces se malentendieron y Lacan hizo mucho hincapié en esto. No hablamos tanto de el padre o madre como tal, biológicos, ¿sí? Sino más bien como funciones simbólicas. Simultáneamente siente rivalidad y hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo, que es visto como un obstáculo o rival a ese amor, digamos, ¿no? A este conjunto de deseos inconscientes y conflictos Freud lo denomina complejo de Edipo, en referencia a este personaje trágico griego, que sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre. Estos deseos caen bajo represión, que es lo que Freud denomina la amnesia infantil, y por lo tanto no serán recordados estos deseos. Entonces, él habla como de, bueno, lo dice así, ¿no? Como complejo Edipo positivo o negativo en relación el positivo a cuando hay una elección de objeto incestuoso de carácter heterosexual, es decir, que se ama al progenitor de sexo opuesto, digamos, o negativo si es al revés, si es una elección de objeto homosexual. La descripción del complejo de Edipo en su forma completa, que ya lo veremos ahora, le sirve a Freud para dar cuenta de la ambivalencia que el niño siente hacia sus padres ya de inicio, así como el desarrollo de los componentes hetero y homosexuales. Recordemos lo que vimos en el texto de 3 ensayos. Freud determina unas fases en el desarrollo psicosexual, la fase oral, anal y fálica. En esta última hay un periodo de primacía fálica, es decir, los niños no conocen o se mueven desconociendo la existencia de ambos genitales, sino que conocen solo el pene o el falo. El niño no puede concebir que el resto de las personas no tengan eso que a él tanto placer le provoca. No puede percibir la existencia de un genital que no se exteriorice hacia afuera. Entonces considera que la niña no tiene falo o lo tiene muy pequeño y le tiene que crecer. Cosa que también se observa si uno está en contacto con niños. En el caso de la niña, también desconoce y se comporta en primera instancia como si tuviera un pequeño falo. Luego les hago una pequeña aclaración o nota, porque si uno va a los textos de Freud, veremos que él usa los términos masculino-femenino, ¿sí? Y él un poco lo explica y también se pregunta sobre esto.
Desde dos, digamos, lo piensa desde dos lugares. Primero, desde el campo biológico, ¿no? Donde podemos entender que el carácter primario masculino es el espermatozoide y el femenino el óvulo, así como los órganos sexuales son el pene y los testículos para el varón y la vagina y los ovarios para la mujer. Dice, las hormonas están presentes en ambos géneros, pero como en diferente graduación. Al nacer y con el desarrollo, esa graduación va variando. Él se pregunta, ¿cuál es la incidencia de la aparición de los órganos sexuales primarios respecto a la orientación sexual que luego asumen las personas? Ahora nos puede parecer casi, bueno, una tontería la pregunta, pero si lo pensamos en esa época, es bastante sorprendente que él se preguntara por eso. No diera por sentado, digamos, que lo biológico marca la elección o marca la identidad de género, por así decirlo. Es decir, cuestiona de alguna manera la biología al preguntarse por esto. Aún así veremos que hay bastantes cosas que a día de hoy podríamos decir que son un poco polémicas. Bueno, ya lo iremos viendo. Para él la elección de objeto tiene más relación con las vivencias del complejo de Edipo que con la biología. Pero en todo caso vemos que para él en primera instancia no hay diferencia de género, que es lo que plantea respecto a un primer tiempo del desarrollo sexual infantil. Y después el otro aspecto o el otro campo desde que él piensa esto de masculino y femenino es el campo social y cultural, en el cual toma masculino como sinónimo de activo y femenino como sinónimo de pasivo. Y aquí, bueno, intenta dar ciertas explicaciones de cómo se piensa eso en la época, ¿no? Del rol activo, del espermatozoide y del macho en relación a la sexualidad, aunque vemos que hay excepciones de esto incluso en el ámbito animal. Pero esta ecuación, ¿no? de masculino activo, femenino pasivo, le parece insuficiente, pero de alguna manera tiene que valerse de alguna definición y por eso la utiliza. Bueno, dicho esto, continúo un poco con lo que estaba hablando antes. El primer objeto de amor en el infante siempre será la madre. La madre amamanta al bebé, es la que genera el alimento. El primer objeto que lo estimula es el pecho materno y los primeros cuidados de la madre que generan sensaciones placenteras. Y aparte de sensaciones placenteras, y esto hay muchos psicoanalistas que lo han estudiado con bastante profundidad, el vínculo, este primer vínculo que se produce, ¿no? entre la mamá y el bebé, que tiene que ver con que estos cuidados implican que la mamá interprete, donde al principio no hay lenguaje, interprete las necesidades de ese bebé. Entonces, el punto de partida, ya sean niños o niñas, es la madre. Les explico un poco lo que Freud desarrolla sobre el complejo de Edipo masculino, porque veremos que hay diferencias, ¿sí? Así que vamos con el niño, lo que ocurre en el niño. Como dijimos, el primer objeto de amor es la madre, es un objeto incestuoso, y hay una prehistoria, como dice Freud, o antecedentes al complejo de Edipo, que tienen que ver con una identificación con el padre. El niño admira al padre por su autoridad y porque posee este objeto de amor que es la madre. Entonces el niño ocupa un lugar protagónico cuando pasa por la fase fálica y realiza prácticas masturbatorias guiado por las pulsiones parciales. Aún no hay una pulsión que domine sobre las otras, que es lo que ocurre en la sexualidad adulta, aunque una pulsión sí que tiene un rol rector. Al estimular la zona fálica genera más placer que el resto de las pulsiones o zonas erógenas.
El niño intentará conquistar a la madre, se exhibe, se toca, la busca, y por tanto el padre es un competidor para él respecto a su amor materno. Los padres incomodados por estas actividades exhibicionistas y masturbatorias generalmente intentan decirle que cese en estas prácticas. Y esto se hace con, bueno, con diferentes frases e intervenciones de los padres o de los cuidadores principales que un poco intentan decirle al niño pues que no puede hacer esto ni puede hacerlo en cualquier lugar. Entonces aparece algo del orden de una amenaza. No puedes continuar haciendo esto porque tendrá consecuencias. Perderás el pene. De hecho, hay frases, ahora no se usan tanto, se deben haber renovado, pero hay frases, ¿no? Con respecto a perder la mano o que le salga pelo a aquel, ¿no? Pelo en la mano a aquel que se masturba, ¿sí? Aparecen, bueno, diferentes modos que los padres encuentran, pero que básicamente el niño lo lee como una amenaza. De castración en el sentido de perder aquello valorado. La amenaza de castración se le atribuye al padre, aunque muchas veces sea la madre la que riñe al niño para que pare. Primero considera que esto de la amenaza es un engaño, no acaba de creérsela. Pero esta cobra efecto en un momento en el que el niño ve los genitales femeninos, posterior a la amenaza, y al verlo es cuando cobra su efecto. No tiene un falo pequeño, y si no tienen falos, quizás porque se les arrancó. A las niñas les han quitado el falo porque se comportaron como él se está comportando y por los deseos que tiene. Entonces, esto que Freud denomina el complejo de castración es el primer gran trauma de la infancia. Cuando la amenaza de castración cobra efecto traumático, aparece un conflicto de intereses, dice Freud. Por un lado, el interés narcisista por conservar el falo y por el otro, el interés libidinal incestuoso con la madre. El niño decide no amar a la madre y cesar con estas actividades para conservar el falo. Es así como sale del complejo de Edipo. Es decir, el complejo de castración permite en el niño varón el sepultamiento del complejo de Edipo. Y aquí el niño entra en el periodo de latencia, que, si recuerdan, es ese periodo comprendido entre la sexualidad infantil y la adulta, que es cuando aparecen lo que se llaman los diques anímicos, el asco, la vergüenza, la moral. Muchas veces cuando consultan los padres, nos dicen esto, ¿no? No entiendo cómo, si antes no tenía ninguna vergüenza por no llevar la parte de arriba de la bikini, ahora sí le da vergüenza. O ya no hace pis enfrente del resto, o no se quiere cambiar la ropa. Aparecen estas cosas en el periodo de latencia que son también muy visibles. Tiene que ver con esto. Hay en este periodo de latencia un desinterés por la sexualidad y por contra aparece la sublimación, es decir, este desvío de las metas sexuales inmediatas por metas más valoradas socialmente. Se desarrolla el superyo, que explicaré mejor luego. Luego Freud explica lo que sucede con la niña, es decir, cómo se desarrolla el complejo de Edipo femenino. Para la niña, como dijimos, tanto como para el niño, el primer objeto de amor incestuoso también es la madre. En el caso de la niña, dice Freud, si acaba teniendo una elección de objeto heterosexual, hay tareas adicionales para ella, a diferencia del varón. Hay un cambio de objeto, es decir, de la madre, que es el primer objeto de amor, al padre, y de zona erógena.
La niña atraviesa también primero una fase fálica, como dijimos, se comporta igual que el niño, de modo masculino o activo. Se toca el clítoris, que se comporta como un pequeño falo. En la prehistoria, digamos, del complejo de Edipo femenino, Freud lo llama como complejo de masculinidad, esto de que se comporta como un niño, que desconoce que tiene vagina. Freud explica que a raíz de observar el pene en los varones, ella se siente perjudicada por el hecho de que ella no lo tiene de ese modo, que es lo que llama envidia del pene. Se siente perjudicada por tener algo tan pequeño. Entonces, el complejo de castración tiene un rol inverso que en los niños. Permite que la niña ingrese al complejo de Edipo. Así como en el niño dijimos que el complejo de castración a partir de la amenaza es lo que hace que el niño pueda salir de esta fase y sepultar el complejo de Edipo, en la niña es lo que permite la entrada. Llega un momento que la niña se asume como castrada, es decir, que no poseerá el falo. Ella concebía a la madre como poseedora del falo primero, y si bien inicialmente cree que solo ella está castrada, luego concibe que es para todas las mujeres. Y comienza a no desear a la madre y empieza a desear incestuosamente al padre. La niña responsabiliza a la madre de su falta de falo, ingresa así al complejo de Edipo. Tiene doble motivo para tener deseos hostiles hacia la madre. Primero, por castrarla, y segundo, como siendo obstáculo para poseer al padre. Entonces la niña desea al padre y el deseo de poseer el falo es reemplazado por el deseo de tener un hijo con este padre. También lo podemos escuchar en las niñas esto. Me quiero casar con papá, quiero tener un hijo. Freud dice que en la mujer adulta y en la elección heterosexual aman a los hombres porque ellos poseen el falo, es decir, aman a la persona que porta el falo. Se completa el deseo por el falo con el amor por aquella persona que lo porta. Y también Freud aquí, él piensa como 3 salidas posibles, en el caso de la mujer, del complejo de Edipo. Una que es la posibilidad de que aparezca un extrañamiento con respecto a la sexualidad, falta de interés a todo lo que esté referido a ello. Segundo, el complejo de masculinidad, en el cual de alguna manera se desmiente la castración, manteniendo el placer masturbatorio y con él la esperanza de poseer un pene, identificándose con quien lo tiene. 3, que sería la configuración o la salida de la feminidad. Por lo tanto, bajo el impacto de la amenaza de castración en el varón o la idea de haber sido castrada en el caso de la niña, las investiduras de objeto que fueron depositadas sobre los padres son abandonadas y resignadas. Trabajo que continúa en el segundo tiempo de la sexualidad y permite el hallazgo de objeto exogámico, es decir, no incestuoso, fuera de lo familiar. Y aquí entramos un poco para mí en lo que es importante, de no quedarse como que es un cuentito del nene, la nena, el papá y la mamá, sino en qué importancia, qué función tiene esto en el psiquismo. El complejo de Edipo y el de castración son reeditados en la adolescencia y marcan la tarea de la diferenciación de las posiciones femeninas y masculinas, cosa que también tratamos en el tercer ensayo de teoría sexual que justamente hablaba sobre la adolescencia. La resignación de las investiduras primarias continúa en una operación que consiste en la sustitución de estas por una identificación. Ahora veremos bien de qué va esto.
Esto es lo que Freud denomina el sepultamiento del complejo de Edipo, que tiene un texto solo para este tema, que no solo estructura el aparato psíquico dividido en instancias diferenciadas a través de la represión, sino que también inicia un nuevo momento lógico, que es la latencia, marcando lo anterior, lo predípico, como una primera oleada de la sexualidad, una caída bajo represión. Sin embargo, una de las grandes conquistas del psiquismo deriva directamente del complejo de Edipo, el acceso a una nueva instancia intrapsíquica que es el superyo. Freud se ocupa en el texto El yo y el ello del mecanismo que conduce desde la relación del niño con su objeto edípico hasta el superyo. Y en el texto El sepultamiento del complejo de Edipo, que es un texto de 1924, él dice lo siguiente, se los leo textual. La autoridad del padre o de ambos progenitores introyectada en el yo forma ahí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y sublimadas, lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación, y en parte son inhibidas en su meta y mudadas en mociones tiernas. Este mecanismo es precisamente esa identificación, por efecto de la cual se instala el superyo y se establecen rasgos femeninos y masculinos tomados de ambos padres, rasgos que contribuirán al carácter del yo y a la sexuación del sujeto. La resolución del Edipo marcará la internalización de la ley de prohibición del incesto, ¿sí? Y la posición masculina o femenina que el sujeto adopte en relación con el otro sexo, ya que no hay nada en la naturaleza que determine una u otra posición de antemano. Es una construcción, es efecto de todo este proceso. Entonces, la identificación va a jugar un papel fundamental en la formación del superyo, que no solo va a direccionar el deseo del niño hacia su masculinidad, sino que va a instaurar también la ley de prohibición. Freud dirá, cito, su vínculo, el del superyo se refiere, con el yo no se agota en la advertencia, así debe ser, ¿no? Sería así como el padre debe ser, sino que comprende también la prohibición. Así no te es lícito ser, ¿no? Así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer todo lo que él hace. Muchas cosas le están reservadas. Al padre se refiere, ¿sí? Por eso Freud dice que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Resulta del esfuerzo defensivo que prohíbe la expresión de los deseos edípicos por internalización de las normas del proceso de socialización. ¿Qué quiere decir de socialización? El hecho de que no se pueda todo, que no se pueda con mamá o con papá, es decir, que no se pueda con lo incestuoso o lo familiar, es lo que habilita la salida exogámica. Y no solo la salida exogámica, y esto es algo que trabaja mucho Lacan, es lo que permite movilizar el deseo del sujeto, ¿sí? Es decir, más allá de los padres. Entonces, el superyo está, podemos decir, comprendido por la conciencia moral y por el ideal del yo. En su forma más completa, el complejo de Edipo se convierte en el pivote de la formación de este superyo, en la medida en que se expresa como el conflicto, ¿no? Entre lo que les decía antes, el tú debes y el tú no debes. El ideal sería aquello que, para, ¿no? Lo que yo quisiera hacer, ¿no? Ese ideal hacia lo que aspiro,
Y por otro lado, la conciencia moral es aquello que no debes hacer. El superyo hunde sus raíces en el ello y actúa como juez y censor del yo. Se establece entonces un equilibrio entre los dos aspectos del super, ¿no? Por un lado, la superioridad se manifiesta a la vez en la aspiración a ser como y en la conciencia moral como instancia que juzga. El superyo reemplaza la elección de objeto parental y eso se hace por medio de esta identificación. La severidad y el carácter represivo del superyo no deben concebirse como pura y simple repetición de las características parentales. Para Freud, los padres no deben considerarse solo en su individualidad más superficial, sino en su pertenencia a la especie humana y a la cultura, a la civilización de la que forman parte y por lo tanto a la historia de esta especie. Esto lo vamos a ver también cuando veamos Tótem y Tabú. Subraya también que el superyo no sigue el modelo de los progenitores, sino el constituido por el superyo de ellos. La transmisión de los valores y las tradiciones se perpetúa entonces por intermedio de los superyoes de generación en generación. Esto de alguna manera lo que muestra es que Freud aquí toma como dos aspectos, ¿no? El que podríamos decir ontogenético y el filogenético, que tiene que ver con esto que va más allá de las personas que encarnen estas funciones parentales, sino que tiene que ver con algo del orden de la cultura. Entonces, ¿qué función cumple el Edipo? Yo acá me puntué algunas cosas de manera como un poco más resumida de esto que les estuve explicando antes. El hallazgo de un objeto de amor que deriva de las investiduras de objeto primarias, ¿sí? Marca la entrada del niño en el orden social y cultural. La consolidación de identificaciones secundarias que resultan del complejo de Edipo tras haber resignado a los padres como objetos incestuosos y que permite la formación del superyo. Es decir, la instancia psíquica que representa la moral y la ley internalizadas. La prohibición del incesto. Y esto es como introyección de la autoridad paterna. Introduce la represión como mecanismo fundamental para el funcionamiento del inconsciente. También tiene la función, ¿no?, del acceso a una genitalidad posterior, ya que en la etapa fálica se trataba de la instauración de la primacía del falo y no de la genitalidad. En este sentido, el Edipo no es solo un conflicto, sino un momento de organización y de transformación del aparato psíquico. Luego también hay una relación entre el incesto y el parricidio, cosa que también seguiremos trabajando, pero para Freud forman como un par binario. El deseo incestuoso impulsa al hijo hacia la madre, ¿no? Y el parricidio surge como consecuencia del obstáculo del padre. Parricidio nos queremos referir al hecho de matar al padre, ya que este es el obstáculo, ¿no? La cultura surge precisamente de la renuncia a ambos deseos. Esto es lo que permite un acceso a la cultura y a la regulación. El hecho de que si no sería todo bastante caótico si nos lo ponemos a pensar. La renuncia al incesto porque posibilita la exogamia y los vínculos sociales, el lazo social.
y la renuncia al parricidio, que es lo que organiza la ley, la autoridad y la figura del padre simbólico. Padre simbólico en este sentido de función de ley. Entonces, para Freud el origen de la ley y la cultura está en esta doble prohibición. Él dice, ¿no? El sujeto humano y la sociedad se constituyen a partir de esta renuncia fundante. No podrás tener a la madre, no podrás matar al padre. Y luego hay una función muy, muy importante que tanto Freud la desarrolla y Lacan también, que es la función del Edipo en la génesis de los síntomas neuróticos. Uno de los aportes más importantes de Freud es mostrar cómo los síntomas neuróticos, las fobias, las obsesiones, los síntomas histéricos, se originan en la represión de los deseos edípicos. Al no poder realizar esos deseos, por la prohibición del incesto y la amenaza, el niño reprime estos impulsos que sin embargo no desaparecen. Permiten el desarrollo del yo y el superyo, pero también retornan enmascarados en forma de síntomas. El síntoma entonces es un compromiso entre el deseo reprimido y la defensa. Lleva en sí un sentido inconsciente que puede ser interpretado y resignificado en el análisis. El deseo edípico reprimido y la angustia de castración son el núcleo, dice, de muchos síntomas neuróticos. Estos retornan, como decíamos, ¿no? En el caso de las fobias, por ejemplo, donde vemos que hay una evitación del deseo en las fobias. Esto me parece, no sé si fue Claudia cuando comentaste el caso de Juanito, ¿puede ser? No sé si me estoy liando, pero diría que sí. En el caso de las obsesiones, aparece como una lucha contra la culpa que producen estos deseos edípicos. En el caso de la histeria vemos que hay una conversión somática, síntomas que hay una somatización de este conflicto, ¿sí? También aparecen inhibiciones sexuales, que es una manera como de bloquear el deseo incestuoso. También aparecen las depresiones, como reactivación de pérdidas edípicas no elaboradas. Bueno, es decir que, por eso les decía de que no solo es un relato, un constructo teórico, sino que luego tienen su correlato clínico. Un poquito a modo de conclusión. El complejo de Edipo es una estructura fundante del aparato psíquico que organiza el deseo, introduce la ley y marca la entrada del sujeto en el mundo del lenguaje y la cultura. En Freud es una etapa crítica del desarrollo, cuyo resultado influye en la organización del psiquismo y en la sexualidad adulta. En Lacan, no quiero meter mucho, pero aquí en este concepto me parece tan importante, porque él retoma todo lo que Freud había elaborado y realmente hace una elaboración en el que le da una vuelta más. Y a mí, por lo menos, me sirve mucho para entender la función, ¿no?, que tiene. Es complejo y largo, y además aquí no vemos conceptos de Lacan, por tanto nos faltan como herramientas, pero me gustaría como decir 3 cositas sobre esto. Así como para Freud es una etapa, ¿no?, del desarrollo psicosexual y influye en la organización del psiquismo y en la sexualidad y en la génesis de los síntomas,
en Lacan es una operación simbólica, que constituye al sujeto como tal, permitiéndole habitar en el mundo del deseo. Entonces, para Lacan, digamos, no es tanto una etapa, sino una estructura. Él lo habla en otros términos, él lo piensa en otros términos, ¿no? Los distintos elementos que configuran el complejo de Edipo, pero para él tiene como 3 roles esenciales también. Prohíbe el incesto, es decir, que también impone un límite al deseo del niño hacia la madre. Entonces, en este sentido es que permite constituir un sujeto del deseo. Esta prohibición es lo que permite que el deseo, ¿no?, se configure de otra manera, hacia otros lazos. Separa al niño del deseo materno, ¿sí? Lo saca de esta relación fusional que hay con la madre, que por otro lado no quiere decir que esta relación fusional es patológica. La relación fusional inicial del bebé con la madre es necesaria, es lo que permite el desarrollo de ese niño o niña, es totalmente necesario. Pero en un momento también es necesario una separación. Y aquí es donde aparece lo que yo les decía de la función, que no se trata tanto de pensar al padre como la persona del padre, porque esto al final lo puede hacer un tío, un abuelo, lo puede hacer una mujer también, no es un tema de sexos o de progenitores solamente, sino de aquel que encarne esa función y que permita, a partir de la introducción de la ley, producir esa separación, que es lo que habilita a todo el desarrollo ulterior. Al introducir esta ley simbólica, ¿no?, lo que Lacan dice es que permite al niño identificarse con una posición en el lenguaje y en el deseo. Por eso él dice que constituye al sujeto, un sujeto deseante. Para ser deseante significa que algo me falta. Esto es lo que intentamos decir con la castración, ¿sí? Cuando se dice asumir la castración, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que efectivamente algo me falta y eso es lo que me moviliza pues a ir en una búsqueda, que es el deseo. Si esta función paterna, esta función simbólica, falla o no se inscribe, no se constituye el Edipo. Y esto tiene consecuencias. Y es sobre algo, algo sobre lo cual Lacan también trabajó muchísimo y permitió avanzar bastante el psicoanálisis, ya que Freud siempre, no sé si se acuerdan que un poco lo vimos con el tema de la psicosis, él no acababa de descartar que el psicoanálisis fuera posible, pero no lo acababa de ver claro. Entonces, en esto sí que Lacan hizo un aporte importantísimo, ¿no?, de cómo pensar la clínica en la psicosis, y uno de los aportes importantísimos es elaborar qué pasa cuando no se constituye todo esto que sucede en el complejo de Edipo. Y es lo que él poco va explicando y desarrollando, que constituye un poco lo que se llama la estructura psicótica, que es cuando hay un poco esta falla en la inscripción de la ley simbólica, que es lo que regula el deseo y lo que regula el lazo con los otros. Y la última cosita que quería comentar, espero no liarla con esto, pero en relación a esto que les decía de la función en la producción de los síntomas, Lacan también hace sus aportes. De hecho, él arranca toda su obra retomando y releyendo toda la obra de Freud. No lo hace desde la nada, sino que lo hace pensando en la obra de Freud. Él piensa que al síntoma, no solo como este resultado de compromiso, ¿no?, a raíz de la represión, sino como una respuesta que da el sujeto, ¿sí? Y esto tiene un valor enorme en la clínica. Es decir, así como
en la psiquiatría actual generalmente el síntoma es un problema que hay que erradicar rápidamente, ¿sí? En el psicoanálisis el síntoma es ya una construcción del sujeto, es una respuesta, es un intento de dar respuesta a un conflicto. Es la manifestación de un conflicto, pero también es un mensaje. El tema es que se pueda leer ese mensaje. Es decir, para él es una formación del inconsciente, que guarda un sentido que tiene que ver con el deseo reprimido y la posición que adoptó ese sujeto en todo el drama edípico, en ese momento tan fundante. Entonces, en el análisis no se trata tanto de buscar eliminar rápidamente el síntoma, sino de leerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera descifrarlo es lo que permite entender cuál es la posición de ese sujeto con respecto al deseo, en toda su historia. Entonces el síntoma es una respuesta a eso, al deseo del otro. Bueno, no me meto más ahí porque tampoco tenemos como herramientas para pensar eso, pero me parecía que era un aporte interesante también, por lo menos para tenerlo en cuenta, ahora que introdujimos esta elaboración freudiana. ¿Sí? Bueno, yo había pensado un poco hasta aquí y la idea es que tengamos un tiempo para conversarlo y Mariana lo retomará la próxima y también seguramente tendrá en cuenta un poco lo que hablemos ahora. Sí. Bueno, no sé si les gustaría comentar cosas. Estoy leyendo, perdón, ahora veo que hay mensajes. ¿Querés leerlos? Ah, bueno, perdón, el de Alba ya lo había leído. Después Karma dice, yo estoy haciendo el máster de psicología sanitaria, Karma. Entiendo, vale. Y uno de mis profes dijo, bueno, llegamos a Freud que tanto mal hizo a la psicología teniendo a los clientes tirados en un diván. Después Iván puso también las normas sociales para el desarrollo del superyo, heredero del complejo de Edipo, ¿es equivalente a los mandatos del padre? Ah, buena pregunta. Y Berta se disculpa porque se tiene que retirar. Sí, un poco en relación a lo que plantea Iván, que igual ahora ábranse los micrófonos y podemos conversar, sí, de alguna manera, el super yo, ¿no? Que es como, Freud lo dice como el heredero, es como lo que resulta del sepultamiento, ¿no? Del complejo de Edipo, que de alguna manera eso que se produce como amenaza, introduzca una ley que tiene que ver, sí, la identificación con aquellas cosas tanto de la parte del ideal, ¿no? Aquello que sí debería ser, como aquello que no deberías hacer, que es la parte como más, sí, de las prohibiciones, de la conciencia moral, que todos tenemos, porque a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos esto internalizado frente a cualquier situación. Yo me había quedado pensando con respecto a la pregunta de Iván también, que pregunta si son equivalentes, ¿no? A mí me parece que solamente puede tener un efecto una norma social si previamente operó la ley del padre. Si no, digamos, el mandato paterno, la prohibición, esto que Lucía explicaste, hiciste un desarrollo del complejo de Edipo que impresionante, te quiero agradecer antes que nada, porque pasaste por todos los rincones, dijiste una clase
como introductoria, pero me parece que dejaste un montón de cosas ahí súper interesantes para pensar. Eh, Mira, en principio me quedé con lo de sepultamiento, ¿no? Que eh, está sepultado, pero no está muerto, digamos, de alguna manera No, u está otra. activo, activo. Sí. Claro, sigue operando porque lo escuchamos en la clínica con pacientes adultos, cómo se juega la cuestión edípica en la relación con las parejas, cómo se juega la cuestión edípica con respecto a la maternidad, por ejemplo, Claro. ¿no? El otro día una paciente que, bueno, aprovecho para invitarlos porque tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el seminario de introducción, de introducción, acá estamos en introducción, también arranca la dirección de la cura, el otro seminario. Y no, pensaba esto de cómo asumir, por ejemplo, el lugar de madre si alguien no ha podido dejar de ser hijo, por ejemplo, ¿no? Hija. Ujú, ujú. O sea que lo edípico ahí como algo estructural, como señalaba Lucía, que la verdad que muy claro esto de cómo salir del relato, ¿no? De la relación con la mamá, con el papá, para poder darle un estatuto estructural, digamos, de la formación de la subjetividad en relación a la sexualidad y la ley, ¿no? Pequeño detalle. Así que bueno, no, genial, me encantó, me encantó. Y bueno, esto, el sepultamiento, esto, ¿no? De que el Edipo está ahí, está, se hace lo que se puede. Obviamente que el análisis posibilita posicionarse de respecto de eso de un mejor modo. Me ha gustado mucho, Lucía, me ha gustado mucho. Y yo recojo también algo que creo que, bueno, en esta primera aproximación y también un poco en relación a lo que Iván preguntaba, que claro, está muy bien que menciones la parte de Lacan, ¿no? Porque parece que cuando las personas no introducidas en el campo del psicoanálisis escuchan el relato del Edipo y lo leen en Freud, hay como una literalidad, ¿no? O sea, es el Sí, niño que se quiere acostar con mamá y lo primero sí, que hay que tener muy en cuenta es que no es un proceso consciente, es un proceso que está en el inconsciente y que Freud utiliza para explicar algo de un mecanismo inconsciente y es genial Freud porque toma una tragedia griega donde, entre otras cosas, los personajes desconocen lo que está sí, sucediendo. Me parece muy importante. Hay un correcto. desconocimiento de lo que está pasando. Y eso me parece, o sea, nosotros lo Genial. tomamos y lo decimos como si se conociera, pero en el fondo se desconoce. Y la magia que tienen los análisis es que realmente hay un desconocimiento de lo que se está repitiendo en la trama edípica en cada uno de nosotros. O sea, a mí una de las cosas que más en mi análisis me impactó es cuando descubres realmente elementos de repetición que pueden estar ahí y que nos atrapan por otro lado, o sea, que nos tienen de alguna forma atrapados a nivel de los movimientos pulsionales, de lo que tú has mencionado muy bien, Lucía y Claudia, como estructurante, ¿no? Ese Edipo Mm. efectivamente que estructura y que tiene que ver con, obviamente, con la ley, la salida, en principio con la configuración del super yo, el ideal del yo, etcétera. Tal vez Lacan, es verdad, cuando lo podamos abordar, que claro, lo hace en un sentido, en mi opinión, más abstracto con la cuestión de las funciones, ¿no? Cuando introduce Sí, funciones, no, a nosotros nos posibilita, digamos, movernos en la clínica, yo creo, de una manera muy, muy fascinante e interesante cuando escuchamos los relatos y nos posicionamos, incluso en la propia transferencia también, cómo nos posiciona el paciente de acuerdo a su estructura edípica. Nada más un poco a apuntar eso. Y luego otra cosa, Lucía, me ha parecido muy bueno, que luego efectivamente lo retomaría yo también en psicología de las masas, análisis del yo, el tema de las identificaciones. Me parece mm, importantísimo en la cuestión. mm. El tema de las identificaciones, el juego de las identificaciones inconscientes es fundamental porque tampoco se juega solo, claro, obviamente. Ahí Lacan lo conceptualiza muy bien, ¿no? Porque parecía que fuera solamente con el papá biológico No, que no, tenemos, no, claro, son todas las figuras
que recorren nuestra historia, el discurso de la madre sobre el padre, en fin, todo lo que hay ahí. Entonces, ese juego de identificaciones y desidentificaciones me parece muy bueno como lo has tocado en ese punto y luego que se correlaciona pues, con otros trabajos de Freud. Buenísimo, Lucía, vamos, un trabajazo y además de resumen, porque claro, resumir esto en una hora nos abre, como dice Claudia, Sí, un montón de dudas pues miren, dudas de ¿saben cuestiones. lo que más me di cuenta que me preocupó? Y uno dice, pero ¿cómo? Son de estos conceptos fundamentales, ¿cómo puede ser? A mí me resultó mucho más difícil preparar esta clase que cualquiera de Sin las duda, otras. Y les me digo, imagino. y esto por eso, cuando empecé les intenté transmitir esto, que es que no nos quedemos con la literalidad, como decía Alfonso, del cuentito, de la mamá, el papá, porque eso es lo que hizo que de lo cual se agarraron, que es un poco, creo, lo que le dijeron a Karma, eh, para decir que era una tontería. Para decir que era una tontería. eh, Intenté pensar cómo dar un ejemplo clínico, porque yo por lo menos lo veo siempre. Esto es lo que opera al final en los conflictos que las personas nos encontramos en el día a día. ¿Mm? Justamente la semana pasada, en una supervisión que compartimos con Mariana, con varios equipos de una institución de salud mental, vuelve a salir este tema que en realidad sale siempre, pero sale siempre porque es parte de la clínica constante, ¿no? De esto de que en psicoanálisis muchas veces se usa de matar al padre. ¿Qué quiere decir esto? No es que uno quiere matar literalmente al padre, aparte de que es algo inconsciente, tiene que ver con poder ir más allá de esos ideales, más allá de esos deseos infantiles, de esa configuración primera, entre los primeros objetos de amor. Es decir, que matar al padre es lo que permite, y eso se ve en cosas concretas. Por ejemplo, cuando una persona puede tomar la decisión de no estudiar lo que los papás querían, sino estudiar lo que él quiere, o cuando puede asumir la posición no sé, de tener un trabajo como adulto, o decidirse sobre sus vínculos de amor, por ejemplo. Eso es, y eso es concreto en la vida de todos los humanos, digamos. Por eso digo, tiene un valor enorme. El tema es no quedarse con algo que Freud muchas veces usó mitos, porque es para poder explicar cosas que no vemos y que, a diferencia de la psiquiatría que intenta medirlo con la serotonina y la dopamina y tal, no lo se puede medir así. Se mide y se ve en los actos del lenguaje de las personas, ¿no? Y en los actos concretos de la vida. Entonces, bueno, para mí Ahora, fue en este sentido. Lucía, a mí me parece que cumpliste con tu objetivo en el sentido de sacar el cuentito e introducir una lógica, ¿no? En esto de lo que está en juego es una prohibición de un deseo incestuoso al cual el sujeto debe renunciar para acceder a otros goces e inaugurar el deseo, y que Sí. o sea, de eso depende la vida subjetiva, porque si no hay deseo que empuje, no nos empuje a seguir viviendo, como comentabas, ¿no? Con esto de la primera experiencia de satisfacción que tiene el bebé cuando se encuentra con el seno materno. ¿No? Esa primer succión que aparte de que lo nutre, es la primera incorporación del alimento desde afuera, aparte el placer que acompaña ese momento, ¿no? Y cómo el sujeto después vive toda su vida tratando de reencontrarse con esa primera experiencia de satisfacción. Imposible, eso ya se está perdido. Es como cuando uno sueña y quiere recordar el sueño, pero se va para otro lado, y que cada vez que quiere intentar recordar el sueño o aprender, ¿no? Lo más esencial del sueño, más te alejas, ¿no? Esto es muy loco.
Pero me parece que quedó muy claro ese punto, ¿no? De lo que se trata es la renuncia a un goce Ujú, necesario para poder vivir. ujú. También me encontré interesantísimo y clave una cosa que señalabas, Lucía, a lo largo de todo el desarrollo que has hecho, pero sobre todo al final, que es esto de qué manera el complejo de Edipo y todas las fases que se van desarrollando estructuran de alguna manera la vinculación con los otros, Mm, que a veces también la pasamos por alto, ¿no? Como también esta cosa que a veces puede haber incestuosa o Mm, por momentos endogámica o exogámica, según el hecho, es algo que está todo el tiempo en el contacto con los otros, ¿no? ¿Vieron Y cuando, el vínculo con el deseo mismo del sujeto está mm, ahí. mm, vieron ujú. cuando en la clínica escuchamos, por ejemplo, esas relaciones tóxicas, ¿no? Cuando ujú. alguien plantea una relación tóxica, y entonces uno dice, bueno, a ver, contame, Claro. ¿no? Y se empieza a hablar de eso, se empieza a desmenuzar, como a desgajar toda esa toxicidad, y lo que termina apareciendo ahí es algo de la relación edípica. Claro, esto pasó con una paciente que tiene bueno, a lo largo de su vida muchas veces va repitiendo situaciones endogámicas y en un momento dado comenta una anécdota que vivió con la persona que cumplió la función paterna sin ser su padre biológico, por eso también muy Mm, interesante que haya señalado que cualquiera puede cumplir esa función. Era un hombre que cumplió, en este caso un hombre, que cumplió con la función paterna a su manera, porque también era una persona con una estructura psicótica, con muchísimos obstáculos, pero sí que de alguna manera pudo cumplir con esa función. Pero esta mujer, esta paciente, comenta un juego que tenían entre padre e hija, ¿no? Con este padre, que ujú. vivían durante la infancia de ella, tenían una situación económica bastante ajustada, no tenían demasiado dinero, entonces no le podían comprar juguetes, o al menos no los que ella quería tener. Entonces, cada 2 por 3 se iban a las jugueterías del centro y el pacto que tenían era, él le decía a la niña, tú coge el juguete que quieras y en un momento saldremos por la puerta. Se lo robaban el juguete. Eso sí, Mm, si nos llegan a parar, entonces yo te voy a decir, ay, pero ¿cómo has agarrado de eso? Y no puede ser, esto Mm, no te puedes llevar así, esto que te piensas, te voy a sancionar ujú. delante de la dependiente o del dependiente que nos pare. Y era como el pacto que tenían. Y ella decía, y así he tenido todas las Barbies, todos los mejores juguetes, todo con ese pacto. Robado. Exacto, no solo robado, sino que es un robo que si vamos a Del cual recibir se una tenía sanción, que hacer cargo ella. exacto, exacto. Si hay una Sí, sí, sanción, sí. entonces será, no solamente se va a hacer cargo ella, sino que se va Sí, a pagar con otro engaño. Sí. con otro medio, Fíjense, Sí, fíjense haremos si ver que ahí, yo soy la ley, cuando en realidad es un sí. engaño, Exacto. ¿no? Me engaño. pero fíjense cómo esto aparece, o sea, ahí lo que ella trae, porque esto es un episodio digamos, eso es la neurosis infantil, ¿no? Este Claro. recuerdo que ella trae de la infancia. Pero lo que está en juego ahí es cómo ella se hacía objeto para cubrir, digamos, las faltas del padre. Sí, Porque el que sí, robaba era el padre. Claro. Ella era correcto. la que tenía que poner la cara si los pescaban. Sí. Ella estaba dispuesta a ese pacto. Bueno, pero Compacto. eso es, me encanta este ejemplo que acaba de decir Claudia, porque ahí vemos un ejemplo que sale del cuentito. No es tanto Claro. que siempre la persona quiere acostarse con su madre o con Claro. su padre. Acá es donde vemos realmente, Sí, ¿no? sí. Ella, esta paciente, se presenta siempre como objeto para completar al otro. Ese es el Ah, incesto. Ese es el exacto. incesto. Y eso seguramente lo debe haber replicado en todas sus relaciones. Como Sí. vos Claro, decías, exacto. eso vuelve Vuelve. sintomáticamente.
Vuelven el Sí. síntoma, exacto, sí, Me sí. encantó este ejemplo porque justamente que era mi preocupación, mi Sí, obsesión casi de que no nos quedáramos con eso, porque creo que ahí es el punto donde no se entendió, donde no se claro, entiende la importancia del Edipo. No es literalmente irme a la cama con ellos, sino es esto, es el lugar que ocupo para el deseo de los otros, ¿no? Lo que Bien. también es Eso es lo que, cierto, perdón, Alfonso, eso es lo que impide que la persona exacto, pueda moverse con otro deseo, con un deseo propio, que no sea siempre exacto. conquistar, ¿no? Al otro y que claro, eso la encierra, es una encerrona. Claro. Exacto. A Lo ver, que es yo estuve... interesante es, lo has comentado además muy bien, Lucía, porque es verdad también, no podemos negar que Freud, cuando introduce la cuestión del Edipo, lo refiere a una edad, a un desarrollo efectivamente en los niños, como muy bien se puede no comprobar. Es decir, en el Edipo también hay una cuestión inscrita de la pulsión sexual. Digamos, eso también, porque a veces también parece como si se desexualizara, ¿no? A veces de algún modo el Edipo. Y es cierto que Freud ahí sí que lo remarca. Hay algo de la pulsión que se juega, ¿no? De algún momento, no como el cuentito, sino algo de lo inconsciente que está ahí inscrito. Por eso Freud hace un descubrimiento en la sexualidad infantil, donde eso está reprimido, y luego cómo se activa, lo has explicado muy bien, en toda la vida no adulta y en la clínica. Y efectivamente, ¿no? Lo vemos cada día cuando estamos en la consulta, e incluso en los trabajos, la gente cuando tiene pues, conflictos con el jefe, con una jefa que es mujer que es poderosa, con el otro, con la pareja, y cuando tienen que ocuparse lugares, a veces donde se les llama a ocupar un lugar incluso importante, volver al trabajo, entonces juegan las identificaciones, que si no se han tramitado bien en el Edipo, aparecen bloqueos, personas que van a tener un ascenso de repente se angustian, como que no pueden ocupar, ¿no? La posición de alguna manera que conlleva esa situación, ¿no? O sea, que es muy Y bueno. hay una Perdón, cosa Claudia, que Iván me parece que hace rato que quiere hablar pobre y no lo dejamos. Iván, A es ver. verdad, adelante, Iván. Nada, yo iba a decir que me recordaba un poco lo del Edipo a la terapia sistémica, a lo que plantean como triángulos perversos, lo único que, bueno, que aquí en el enfoque más psicodinámico, en el complejo de Edipo, la psicosis es más por ese fallo en la función simbólica, en la descripción simbólica, y en la Mm. terapia sistémica más por una traición, ¿no? Digamos, pues por ejemplo, de una madre a su hijo, que se piensa el hijo que está liado con la madre contra el padre, y luego resulta que la madre vuelve con el padre. Pero bueno, Sí, modo y una es muy similitud. interesante el desarrollo de la sistémica porque entienden justamente esos vínculos primarios como una estructura, es Mm. decir, como funciones. Lo mismo Ujú. que decíamos, no tanto la persona sino el lugar que se ocupa en una estructura. Sí, es muy interesante eso. Muy bueno, Iván, efectivamente ese apunte sobre la sistémica. Sí. lo que pasa que la teoría sistémica, a diferencia del psicoanálisis, me parece, corríjanme porque no estoy muy segura de esto, ese sistema, digamos, es realmente, por ejemplo, la mamá, el papá y el hijo, ¿no? Por decir algo. Están los tres. En el psicoanálisis, nosotros nos llamamos a la mamá y al papá para ver si lo que está contando el hijo es así. O sea, lo que nos cuenta, lo que cuenta en el psicoanálisis es la verdad del sujeto, su modo de ficcionar su historia y el lugar que subjetivamente le ha dado a esa madre y ese padre en su estructura y que cómo eso engarza en un síntoma. La teoría sistémica toma a la familia como un sistema y sus intervenciones son sobre cada uno de los personajes de ese sistema, me parece, ¿no? Sí, 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 Y sí. la otra cosa que también me hizo acordar a raíz de lo que comentó Iván ahora, y yo lo leo como este aspecto filogenético que les decía que Freud habla, de lo que sucede, por eso él dice que no es tanto que se introyecta los ideales de ese padre, sino de su super yo. Él Mm, dice eso. Eh,
Y yo lo relaciono, no sé cómo lo ven ustedes, con esto que se transmite generacionalmente. Y es una cosa que también vemos muchísimo. Desde ideales, desde traiciones, como decía Iván, deudas, cosas no dichas, problemas no resueltos, a veces 3 generaciones atrás. Es verdad. Pero que El tiene, caso del hombre de las ratas de Freud es paradigmático Sí, de pero todo uno esto. ve que tiene un efecto terrible. Una paciente me decía, es que yo o sea, de lo que conozco hasta mis abuelos, mm, y ella lo conocía, y muchas veces que la gente desconoce por diferentes motivos su historia familiar, dice, desde mis abuelos, mi abuelo era un hombre infiel. mm, Y todos los hombres de esa familia, una paciente muy joven, me lo dijo, eso es una cosa que ella misma pudo situar. Y todos los hombres de esa familia, incluido su padre, ¿no? Han repetido en algo esa historia. Y todos mis primos, dice, todos sufrimos depresión y ansiedad. Fíjense mm, cómo ella pudo situar esto de la transmisión, pero es real. Mm. sí, Eh, eh, es, eh, Está buenísimo esto porque por un lado está la transmisión de eso, ¿no? De algo de, no sé cómo estará engarzada la infidelidad ahí en eso, en esa serie Sí, de hombres, sino aparte la identificación a un rasgo, sí, ¿no? Esa identificación sí, a un rasgo que es los hombres infieles. exacto, Y para formar parte de la serie o de la estirpe sería, hay que sostener algo de ese rasgo, correcto. ¿no? Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con su vida? Bueno, es una chica que, por ejemplo, cree que está condenada a tener una vida trágica porque todas las mujeres han tenido tragedias y por otro lado le cuesta el acceso a la vida amorosa y a todo lo que tiene que ver con los posibles, ¿no? Encuentros con otros del otro sexo, porque todos los hombres tienen este rasgo que dice Claudia, ¿no? sí, Y es sí. donde Ahora, sí es importante como que pensarlo desde el lado de, no tanto desde una condena, porque si no sería, bueno, ya está, ¿no? No hay salida posible, No, claro. sino que es justamente como un relato que forma parte, sí, como del, bueno, sí, tanto de lo traumático como Mm, del origen de la estructura, Sí, eh, pero que a través del análisis es como se puede sí. buscar, no sé si decirle soluciones, porque en realidad es algo que también siempre va repitiéndose de alguna manera, ¿no? Pero que al menos esa forma de estar sea, sea diferente, no obstaculice el Exacto. desarrollo subjetivo. Ella, sí, quizá me expresé mal. Ella en la lectura que hace lo vive como una especie de profecía y de cosa que ella no tiene escapatoria. ya. ¿Sí? Esta es la propuesta, y eso sería como ir, podemos decir, más allá del padre, que es que ella pueda pensar que ella puede tener otro futuro, que puede establecer otro tipo de lazos, ¿no? Esa es un poco, claro, la apuesta. claro, me parece que te estaba pensando cuando las escuchaba esto de que parece como que eso oficia como un sentido coagulado, ¿no? Que Mm, determina la realidad de cada quien, una sentencia, ¿no? Es una como, sentencia, eso. una voy a ser infeliz. Me hizo acordar Claro. una paciente que tiene la abuela y la madre que han muerto de cáncer y ella viene con la certeza de Sí, que ella en algún momento, y preparada para sí, sí, enfermarse de sí. cáncer, y el momento de la entrada en análisis de esa paciente tiene que ver con un pedido explícito que me hace que dice, Claudia, quiero que me ayudes a sacarme el cáncer de encima. Mm, Algo en el Y, cuerpo, sí, muy interesante, es verdad. y Sí, sí. empieza a hablar de su relación con su madre, bueno, pero una cosa que quería decir cuando te escuché, Alfonso, y después te escuché, Lucía, también en la misma línea, que cuando nosotros hablamos de, bueno, un paciente, ¿no? Escuchamos esto, esta posición,
En realidad, cuando decimos que esto es estructural y que tiene que ver con la neurosis, esto nos pasa a todos. No estamos Mm. exentos de eso. Cada uno tiene su conflictiva edípica, se le juega en un escenario determinado, con determinados otros, ¿no? Para los que uno siempre decimos, el neurótico trabaja para el otro, trabaja para sostener al otro. Eso nos toca, como neuróticos nos toca, no estamos exentos de eso. Lo que pasa que, bueno, hablamos de la clínica porque nos dedicamos a eso, ¿no? Pero también cuando hablamos de la clínica, hablamos de nuestra propia clínica. No es Claro. sin eso, ¿no? Ujú. Ujú. Muy interesante, la verdad. Muy bueno. Sí, sí. Ujú. Todo lo que nos has hecho pensar, Lucía. Sí. Realmente. Es un tema que da. ¿Y cuántas líneas se abren, Lucía, además? ¿Cuántas líneas han quedado Sí, abiertas? sí, sí. Y Lo bueno porque es no que nos... de la manera un poquito que lo pensamos con los compañeros, ya verán que todas las próximas clases tienen un hilo, de los textos que iremos viendo que nos va a permitir tener más herramientas, me parece, para pensar. Mm. Sí, también Lucía hablaste de un montón de cuestiones que se fueron trabajando a lo largo del seminario y que las pueden encontrar en YouTube. La mayoría de las clases están guardadas ahí, que hemos hablado, bueno, de la sexualidad infantil, de la cuestión de Los aparatos psíquicos. toda lo que es la conformación del aparato psíquico, las fobias que traías, el tema de, justo se me cortó el audio cuando Ah, estaba diciendo sí. de la fobia de Juanito, que para Juanito todos tenían hace pipí, ¿no? El Sí. mundo de Juanito, todos tenían su hace pipí. Este, bueno, todos estos temas sobre los cuales pueden volver si tienen ganas, eso está guardado. Y También está sí, Sí. bueno como tenéis el espacio del WhatsApp para si hay algún comentario, duda, cosa que se ha quedado pensando entre una reunión y otra, que se puede también comentar por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. preguntas. Además, por ahí Correcto. quedan 10 minutos. No sé si las personas que no han hablado quieren hablar o comentar algo. Mm. En la página web está todo el curso pasado también, todos los temas que se dieron desde el comienzo del seminario. Por si, incluso también, bueno, por ahí esto es una formalidad porque estamos arrancando este nuevo tramo del seminario, pero que si tienen dudas, si quieren que volvamos sobre algún tema que por ahí no quedó del todo claro y ven que se vuelve a aparecer, bueno, todo eso que nos lo hagan saber porque si bien nosotros tenemos más o menos armado un cronograma de clase, siempre se puede hacer una modificación para volver sobre algún tema que no digo que no se haya entendido muy bien porque es difícil, los temas son difíciles de entender Sí. mucho, ¿no? Siempre quedan preguntas abiertas, pero sí es necesario volver sobre alguno. Sí, de hecho, todo el tiempo, ¿no? Una cosa que encuentro súper enriquecedora de este seminario es ese, que si bien se propone un texto o un tema, al final la persona que lo expone lo va relacionando con un montón de cosas y también después aquí en el encuentro mismo van surgiendo un montón de vinculaciones y de formas de verlo desde diferentes años y desde diferentes autores muchas veces que también a mí al menos me hacen que lo entienda desde otros puntos de vista y de una forma mucho más abierta, no sé cómo decir. Ujú. Mm. Bueno, muy Muy lindo bien. volvernos a encontrar. Qué bueno, qué buen inicio de Sí, curso, Lucía, todos. felicitaciones, Lucía, una Ah, clase muchas Sí, realmente gracias. para un tema Es lindo porque complejo, uno siempre se muy siente bien acompañado, desarrollado. siente. sí, Nos vemos en 15 días. Sí, Nos vemos Estará fenomenal. en 15 Mariana, días. con la continuación del Edipo. Gracias, Mariana, por toda la coordinación hoy, además. Sí, Ah, a ver, un alguien beso. está preguntando en el chat. Ah, Sí,
Referencia bibliográfica que aborde ejemplos sobre el complejo de Edipo que sean sencillos para no entendidos. ChatGPT. Ejemplos clínicos. Tenemos que pensar un poco. Sí. Mira, ¿En el adulto? ¿Ejemplos clínicos ya en el adulto? Si no, Ajá. ¿sabés qué pueden leer? Y que se entienda lo que se entienda, no importa, pero lo que pueden leer para captar algo de todo esto son los historiales clínicos de Freud, Sí, los son- grandes historiales de Freud. Va a haber cosas que no se van a entender, pero no importa, es poder tolerar ese tiempo de no comprender algunas cosas y quedarse con lo que uno va enganchando. Hay que tener mucha paciencia para Sí. leer a Freud, porque muchas veces, y para Lacan ni te explico, muchas veces hay cosas que no se entienden y que uno tiene que decir, bueno, no importa, quedará eso como una pregunta, quizás en algún momento, ¿no? Eso siga trabajando y se pueda arribar a alguna aclaración, pero los historiales, el caso Dora para la histeria, el hombre de las ratas para la neurosis obsesiva, Juanito con la fobia infantil y el hombre de los lobos, que también ahí hay una cosa muy extraña entre la neurosis obsesiva y una cosa medio delirante en la obsesión. Me parece que son historiales que si bien son complejos, uno los puede leer como quien lee una novela. Sí, de hecho el caso de la joven homosexual de Freud, hay un libro de Jean Alush que se llama La sombra de tu perro, que a mí me encantó, me acuerdo cuando empecé con la formación que lo leí, y realmente está novelado, o sea, es un relato del caso, pero de una manera muy comprensible y muy bella también para la lectura. Y lo Mariana, que tiene, ¿lo podés poner después en el Sí, chat? claro. claro, para que nos Perdón, porque quede. a mí me figura como usuario de Zoom. La persona que hizo esta pregunta, no sé si está en el chat. Ay, recién salió. Se fue. Bueno, Bueno, porque pero si me parece lo que se podés llevó compartir, alguna. Mariana, Claro, sí, sí, ahora lo pongo. está bueno, yo no lo leí. Ah, te lo presto. Mm. Sí. Y los Bueno, historiales freudianos lo que tiene también que está bueno es cómo va trabajando Freud, cómo va pensando Freud lo que va escuchando sí. en los Manera de casos. trabajar, sí es cierto. Es Lo muy, que muy pasa es lindo. que está bien esta pregunta que hicieron porque a mí también me pasó. Como preparaba la clase, pensaba ejemplos cortitos donde se pueda, ¿no? Esto que comentamos hacia el final, donde uno pueda ver el Edipo después en un adulto, en la formación de síntomas, cómo aparece, cómo podemos ver eso, ¿no? Ya que no podemos verle la Bueno, cabeza a alguien y verlo, ¿cómo se ve? Mariana, te dejamos la posta. Sí. Espero La estar a próxima la podemos altura. decir, Claro, la le damos el próxima, fardo a Mariana, Mariana, ¿no? le tiramos el fardo, o sea que están todos invitados a escuchar clínica. Voy a terminar inhibiéndome. Bueno, gracias a Me Bueno, todos, parece ¿eh? que la Gracias, persona que Luciana. aparecía como usuario de Zoom ha puesto su nombre David. Sí, la Vale. persona Ay, que... yo muy disculpen, pero me tengo que retirar. Vale, un abrazo aquí, a que ya estamos todos. en Hasta Adiós. la próxima. Igualmente, Hasta muchas pronto, hasta la gracias. próxima. Adiós.